Vamos a calcular las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo encontramos que hay un ángulo recto que mide 90 grados y encontramos dos ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Se calculan las razones trigonométricas para los dos ángulos agudos, en este caso el ángulo B y el ángulo C. Y es importante identificar algunas características o aspectos de este ángulo para poder hallar sus razones trigonométricas. Vamos a escribir aquí el ángulo B y vamos a identificar las tres características esenciales. En primer lugar, encontremos la hipotenusa con respecto al ángulo B. Si este es el ángulo B, la hipotenusa es el lado más largo o de mayor longitud en el triángulo. En este caso sería desde C hasta B, que se llamaría A. La hipotenusa vale A. En segundo lugar, identifiquemos el cateto opuesto. Este es el ángulo que vamos a trabajar, el ángulo B, el que está aquí subrayadito. Entonces, el lado opuesto es el que está aquí, al otro lado, por eso se llama opuesto, el que sigue esta dirección, y se llamaría B. Es la longitud desde A hasta C. Y con respecto a este mismo ángulo B, encontramos un tercer elemento que se va a llamar cateto adyacente. Si la hipotenusa es A y el cateto opuesto es B, lo más lógico es que el cateto adyacente le correspondería a la letra C. Ya con estos tres elementos vamos a identificar las 6 razones para el ángulo B. La primera se llama seno, se representa sen del ángulo B. Y como vamos a hablar de razones, una razón es un cociente o una división entre dos cosas. Entonces, el seno de todo ángulo para todo triángulo rectángulo equivale a lo siguiente: a lo que mida el cateto opuesto entre lo que mida la hipotenusa. Entonces tenemos el cateto opuesto, aquí dice que vale B, y la hipotenusa vale A. La segunda razón trigonométrica sería coseno, se representa cos del ángulo B, y entonces equivale a la longitud entre el cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente aquí dice que vale C, entonces vale C, y la hipotenusa ya la tenemos identificada, vale A. La tercera razón trigonométrica la vamos a llamar tangente del ángulo B. Estamos trabajando con el ángulo B. Es la razón entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. Miremos acá, cateto opuesto vale B y el cateto adyacente vale C. Luego, la cuarta razón trigonométrica es la inversa de la tangente, que se llamaría cotangente de B. Si es inversa, entonces sería el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. La opuesta de esta, o sea, C sobre B. La quinta razón trigonométrica es la razón inversa del coseno. Se llamará secante de B. Y es la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Es decir, la hipotenusa vale A y el cateto adyacente vale C. Y la quinta y la sexta razón trigonométrica se llamaría cosecante de B. Es la razón inversa del seno. Es decir, la longitud de la hipotenusa
dividido entre la longitud del cateto opuesto. Miremos a ver cuánto vale. La hipotenusa vale A y el cateto opuesto vale B. Entonces aquí tenemos las 6 razones para este triángulo. Ahora vamos a suponer que estas longitudes tienen algunas medidas. C vale 3, B vale 4. Tendríamos que calcular el valor de A, que no le dimos ninguno. Entonces para eso aplicaríamos el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale A, entonces sigue siendo A al cuadrado. ¿Qué valor le dimos a B? 4. Entonces, como está elevado al cuadrado, pues lo elevamos al cuadrado. Más, ¿qué valor le dimos a C? Aquí dijimos que 3 unidades. Entonces lo elevamos al cuadrado. Efectuamos estas potencias. A al cuadrado es equivalente. 4 al cuadrado es decir, 4 por 4 me da 16. Más 3 al cuadrado me daría 3 por 3 me daría 9. Donde A al cuadrado es igual 16 más 9, eso me daría 25. Si queremos eliminar este cuadrado, entonces hallamos la raíz cuadrada a los dos términos de la ecuación. Este cuadrado me elimina el radical y me daría A, y la raíz de 25 pues daría 5, porque 5 multiplicado por 5 es equivalente a 25. Es decir que el valor de la hipotenusa equivale a 5 unidades. Ya conociendo este valor de la hipotenusa, entonces vamos a reemplazar dichos valores aquí en nuestras 6 razones trigonométricas. Entonces tenemos cateto opuesto. Cateto opuesto vale B y tiene una equivalencia de 4. La hipotenusa la acabamos de calcular, vale 5. El cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 5. El cateto opuesto vale 4 y el cateto adyacente vale 3. El cateto adyacente vale 3 y el cateto opuesto vale 4. Para la secante, la hipotenusa vale 5 y el cateto adyacente vale 3. Para la cosecante, la hipotenusa vale 5 y el cateto opuesto vale 4. Ahí están las 6 razones trigonométricas para el ángulo B. Ahora, vamos a eliminar aquí estas equivalencias y vamos a emplear las mismas 6 razones, pero ya no para el ángulo B, sino para el ángulo C, que es el otro ángulo agudo. Entonces vamos a cambiar aquí, el ángulo C. Él tendrá una hipotenusa que también vale A y tendrá un cateto opuesto. Pero ahora vamos a mirar, ya no estoy mirando el ángulo B, sino el ángulo C. Entonces el cateto opuesto será C. Entonces vale C. Y el cateto adyacente será el que está ahí al ladito del ángulo, es decir, vale B. Ya conociendo las nuevas nominaciones, vamos a reemplazarlas en las razones trigonométricas, que son exactamente las mismas. Pero dijimos que con el ángulo C. Seno de C, coseno de C, tangente de C, cotangente de C, secante de C y cosecante de C. Y son las mismas razones trigonométricas. Vamos a mirar sus equivalencias. Entonces, el cateto opuesto vale 3 ahora. Y la hipotenusa vale 5. El cateto adyacente vale 4 y la hipotenusa vale 5. Ahora, para la tangente, el cateto opuesto vale 3 y el cateto adyacente, que es el que está ahí contiguo a él, vale 4. Para la cotangente es la inversa de la tangente, es decir, el cateto adyacente vale 4 y el cateto opuesto vale 3. Para la secante es la opuesta del coseno, entonces la hipotenusa vale 5 y el cateto adyacente vale 4.
Y para la cosecante es la razón inversa del seno, la hipotenusa vale 5 y el cateto opuesto tiene una equivalencia de 3. Y ahí tenemos las 6 razones para el ángulo agudo C. Con esto hemos hecho las 12 razones trigonométricas que encontramos para todo triángulo rectángulo.